Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, quiero darle gracias al Señor primeramente que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a mis pastores que nuevamente me han dado la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un estudio a la carta de Efesios, a la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfesos. Y estamos utilizando como base bíblica Efesios capítulo 6, el versículo 10, donde nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo número 2 de la carta de Efesios y vimos que Pablo hace un contraste entre lo que somos en Cristo en el capítulo 1 y en lo que éramos antes de estar en Cristo. Y vimos que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero que Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor y en su gracia nos dio vida a cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando de que las personas que están muertas. Hay solamente dos cosas que se pueden hacer con ellas: o se entierran o se les da vida. Y lo grandioso que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos es que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús y que ahora estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 de la carta de Efesios y vamos a estar viendo de cómo Pablo habla del misterio y de la misión que implica la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Pero antes de entrar de lleno, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en este día que se haga tu voluntad sobre todas las cosas, Señor. Que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, Señor. Que des paz al que necesite de tu paz y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en este día a poder entender tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 3, Pablo comienza haciendo una declaración a los hermanos de la iglesia en Éfesos. Y les invito en este momento a que busquen sus Biblias porque vamos a estar estudiando versículo por versículo este capítulo 3. Y miren lo que el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios nos dice. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Mire lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pablo no dice que es prisionero de los judíos ni de los romanos. Él no dice que él es prisionero de César. ¿De quién Pablo era prisionero? Pablo declara que él es prisionero de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo empieza diciendo en este capítulo número 3. Él empieza diciendo y exaltando y declarando de que él es prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles. Por el amor que él le tiene a los gentiles, él es prisionero de Cristo Jesús. Esto es algo muy interesante, hermanos, que tenemos que entender. Aquí Pablo está dejando saber que él es prisionero de Jesucristo. ¿Qué significa prisionero? Miren lo que dice la Real Academia Española. La palabra prisionero significa persona que está dominada por un afecto o pasión. Qué interesante. Una persona que está prisionera es que está dominada por un afecto o pasión. Esto es lo que se refiere Pablo. Muchos piensan, y sí, Pablo se encontraba preso en aquel momento, pero cuando Pablo está hablando y está declarando en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, en realidad lo que él está diciendo es que él está prisionero a Cristo Jesús. Él tiene una pasión, un afecto. Está dominado por la pasión que le tiene a Jesucristo, por la pasión que tiene al Evangelio y a la palabra de Dios. Pablo se hace prisionero
por amor a los gentiles. Se hace prisionero no de una cárcel, no de los romanos, no de ninguna persona, sino que se hace prisionero de Cristo Jesús. Él se ató a Jesús. Él se encadenó a Cristo Jesús. Él se hizo prisionero de Él. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Esto no quiere decir que Pablo no se encontraba prisionero. Sí, también se encontraba prisionero. Y encontramos que Pablo estaba claro y consciente de la soberanía de Dios y de que estaba allí porque Dios lo había dispuesto de esa manera. Y lo mejor de todo es que Pablo, y lo interesante de esto es que Pablo no se quejaba de esto. Entonces sabemos que la razón por la cual él estaba en una prisión, eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 21 en adelante. Nosotros vemos que a Pablo lo acusan de haber metido a un gentil al templo. Este gentil era llamado Trófimo. Acuérdense que estaba prohibido de que los gentiles entraran al templo. Ningún gentil podía entrar por las puertas del templo. Y Pablo pues los llevó, ¿verdad? Los llevó al templo. Y entonces por esta razón es que entonces se pone en prisión a Pablo. Y lo interesante es que en su defensa Pablo apela al César y entonces es encarcelado en una casa alquilada para ese propósito, encadenado a un soldado, custodio por espacio de 2 años, y desde allí escribe entonces la carta de Efesios. Entonces, lo interesante es que Pablo comienza con este versículo declarando de que él es prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles, por amor a su prójimo, por amor a las personas que le rodean. Entonces, lo interesante es que en los próximos versículos, en los versículos desde el 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3 de Efesios, entonces Pablo empieza a presentar las evidencias de que él es prisionero de Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y ahora les voy a dar las evidencias de que sí lo sois. Y entonces, mira cómo empieza el versículo 2 del capítulo 3 de Efesios. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Pablo les está diciendo que si han escuchado la gracia de Dios, si han escuchado el evangelio de la gracia, si han escuchado el nombre de Jesús, es porque soy prisionero de Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo aquí. Por eso dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo se consideraba un depositario de la gracia de Dios, la cual debía ser administrada por él a otros, igual que a él. Nosotros hemos sido salvados por gracia y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros también somos administradores de la gracia de Dios, así como lo era Pablo. Mire lo que en 1 de Pedro, el capítulo 4, del versículo 10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces todo lo que le debemos, todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios y debemos darle uso para la gloria de Dios, para el beneficio de las personas que nos rodean, de nuestro prójimo, hermanos. Wow, qué interesante. Así que Pablo les está diciendo, si ustedes han escuchado el evangelio, es porque yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y mire cómo continúa en el versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio le fue revelado a Pablo y ha quedado escrito para nuestro beneficio. Y nosotros somos responsables de entenderlo. Mire lo que en versículo entonces del 4 al 5 nos dice. Leyendo lo cual
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mira, las razones por las cuales ahora ustedes pueden leer las maravillas de este misterio, las razones por las cuales ahora ustedes leyendo la palabra, las escrituras, pueden entender lo que quiere decir este misterio, es porque es porque yo soy prisionero de Cristo Jesús. Qué interesante, porque eso es lo que Pablo les está explicando a cada uno de ellos. Le está dando las razones por las cuales le está demostrando por qué él es prisionero de Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué consiste el misterio? El misterio es la plena participación de los gentiles en el plan de salvación de Dios. O sea, judíos y gentiles ahora participan de los mismos derechos. O sea que ahora todos nosotros, tanto los judíos como los gentiles, ahora todos somos coherederos y copartícipes de todas las promesas. Y usted y yo estamos en ese grupo de los gentiles. Qué maravilloso es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Que ahora nosotros entonces podemos participar. Ahora participamos de las maravillas, de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Los profetas del Antiguo Testamento no tenían una plena comprensión de lo que los gentiles de que los gentiles estaban en el plan de salvación, aun cuando ya se venía diciendo de antemano por los profetas. Mire lo que en Hechos el capítulo 3, versículo 24 nos dice, y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. En Gálatas, el capítulo 3, los versículos del 6 al 9 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, dio de antemano el evangelio. ¿A quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que ya esto se venía diciendo desde los profetas, desde antes de que el mismo Jesús llegara y naciera entre nosotros. Mire ahora cómo Pablo continúa en el versículo del 6 al 9 del capítulo 3 de Efesios. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Una vez más, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos, le está dando las razones, le está presentando las evidencias de que él es prisionero en Cristo Jesús, dejándole saber de que él, siendo aún el más pequeño de todos los santos, o sea, él está diciendo, yo soy el más pequeño de todos. O sea, él se está quitando todo lo que él conoce, todas las cosas. Él se está haciendo lo más bajo, está diciendo, yo soy el más pequeño de todos. Pero Dios en su gracia dice que Dios le dio esa gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutables? Inescrutable es que no se puede saber ni averiguar. O sea, las riquezas del Señor son tan y tan grandes que no se puede ni saber cómo, de qué tan grandes son. No se puede averiguar qué grandiosas son. Simplemente son tan y tan grandes que no hay explicación. Para que un Dios tan poderoso nos amara con un gran amor
que no se puede entender. Y que todas las cosas que Él tiene en esos lugares celestiales, ahora pertenecen a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Eso es algo grandioso, hermanos. Entonces mire cómo Pablo continúa en los versículos del 10 al 12. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, tenemos seguridad y tenemos un acceso a Dios, al Padre, por la gracia, porque envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así, hermanos, que tenemos una seguridad y un acceso con confianza. En Hebreos el capítulo 4, los versículos del 15 al 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, hermanos. Ahora podemos acercarnos. Pablo le está diciendo, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermanos. Hermanos, tenemos que acercarnos al trono de Dios, confiadamente al trono de la gracia, confiando en que Él va a obrar. Así, hermanos, esto es otra de las razones por las cuales nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, acercándonos al trono de la gracia, humillándonos delante del trono, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, pidiéndole, adorándole y exaltando su nombre y pidiéndole de acuerdo a su voluntad. Y Él, hermanos, nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces mire cómo continúa Pablo en el versículo 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, por la seguridad y la confianza que se tiene en Cristo, Pablo le alentaba a los efesios que no desmayaran a causa de sus tribulaciones por ello. O sea, Pablo les estaba alentando, les estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo hago estas cosas porque yo soy prisionero de Cristo Jesús. Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Por eso no tengan miedo. No desmayen por las cosas que me están pasando, por las tribulaciones que estoy pasando, porque las estoy pasando porque soy prisionero de Cristo Jesús, hermanos. Esto es algo maravilloso. Esto es algo asombroso. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Siendo prisioneros de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que ser prisioneros de Cristo Jesús. Y en esta mañana yo te invito a que todos seamos prisioneros de Cristo Jesús. Y quizás usted se preguntará, pero ¿y cómo yo me hago prisionero de Cristo Jesús? Hermano, sencillo. Acuérdese, hermano, que prisionero significa persona que está dominada por un afecto o pasión. O sea, tenemos que estar dominados por la pasión de Jesucristo, por el afecto que le tenemos a Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo nos hacemos prisioneros de Cristo Jesús? Número 1, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mire lo que en Mateo capítulo 22, los versículos del 36 al 39 nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto le están preguntando a Jesús. Y entonces en el versículo 37 de Mateo capítulo 22 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que esa es la primera
Cosas que tenemos que hacer para poder ser prisioneros de Cristo Jesús. Amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea, ese es el afecto que tenemos que tener para con Dios. Número 2, ¿cómo nos hacemos prisioneros de Cristo Jesús? Amando al prójimo como a nosotros mismos. En el mismo capítulo de Mateo, capítulo 22, en el versículo 38 nos dice, este es el primero y grande mandamiento, refiriéndose a que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces en el versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por esta razón que Pablo dice, por amor a los gentiles es que yo soy prisionero de Cristo Jesús. Número 3, ¿cómo nos hacemos prisioneros de Cristo Jesús? Predicando el evangelio a toda criatura, en todas partes del mundo. Mire lo que en Mateo capítulo 16, los versículos del 15 al 18 nos dice, y les dijo, ese es Jesús diciéndole a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora viene lo interesante que dice Jesús, porque estas palabras que dice Jesús en el versículo 17 y 18 de Marcos capítulo 16, es exactamente cada una de las cosas que Jesús habla aquí es describiendo literalmente a Pablo. Porque mira lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las cosas que le pasaba a Pablo. Pablo le mordió serpiente, fue un náufrago, le apedrearon, le dieron cantazos. ¿Qué cosas no le pasó a Pablo? Pero Pablo obviamente es un vivo ejemplo de lo que Jesús está diciendo aquí en Marcos capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, para nosotros poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, tenemos que ser prisioneros de Cristo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a estar atados, encadenados a Cristo Jesús. Tenemos que encadenarnos a Él. Tenemos que estar amarrados a nuestro Señor y Salvador, al que lo dio todo, al que se despojó de toda gloria que tenía allá en el trono por amor a ti y a mí. Eso es algo maravilloso. Eso es un gran misterio que Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Que todo esto, toda esta gracia también le aplican a los gentiles. Wow, hermano, esto es algo maravilloso. Entonces, es por esta razón que el amor excede a todo conocimiento. Este amor que el Padre ha demostrado a través de Jesús, este es el amor que excede a todo conocimiento. Es por esta razón que Pablo oraba, y lo vemos en el capítulo 1, en los versículos del 17 en adelante. Oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces ahora Pablo vuelve a orar para que ese conocimiento de las riquezas y bendiciones espirituales, para que Dios los capacite a cada uno de ellos, para que también nos capacites a nosotros, a cada uno de nosotros, para llevarlos a la vida práctica, para llevarnos a nosotros a que tengamos una vida no simplemente de palabrería, sino práctica, donde podamos echar frutos
espirituales. Es decir, para que nosotros vengamos a vivir la vida en conformidad a la posición que tenemos en Cristo. Entonces mire cómo Pablo continúa desde el versículo 14 al 16. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Pablo, aquí en este capítulo 3, se da un paréntesis desde el versículo 2 hasta el 13. Entonces, si tomamos el primer verso con el versículo 14, diría algo así, diría: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo empieza declarando de que él es prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles. Después da una explicación, presenta evidencias de cómo él es prisionero de Cristo Jesús. Y después dice la razón por la cual él se humilla delante del Rey de Reyes. Y dice, doblo, en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿por cuál causa Pablo dobla sus rodillas? Es decir, ora, porque eso es lo que se refiere. Cuando él dobla sus rodillas, él está orando en forma de humillación. O sea, Pablo basa su oración en la voluntad de Dios expresada en las promesas, en bendiciones y recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que se expresan en los capítulos anteriores que acabamos de estudiar. O sea, nuestras oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, como lo dice en Santiago, el capítulo 4, el versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, tenemos que pedir bajo la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él está orando bajo la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se exprese en las promesas y bendiciones y recursos que tiene para cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en el transcurso de todo el Evangelio, de por eso es que hemos estudiado anteriormente, de que una de las formas de nosotros poder fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, es a través de la oración. Entendiendo de que la oración no cambia a Dios, pero cambia las circunstancias en que nos encontramos. Entonces, a veces vemos que Dios contesta nuestra oración, pero no como nosotros queremos. Y esto lo vemos también en Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 2 el capítulo 12 del versículo 7 en adelante. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Aquí está la otra razón por la cual nos fortalecemos en Él, bastándonos en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor hará un trabajo por excelencia, aun cuando nosotros estamos en momentos de debilidad. Y por eso, cuando Él dice bastándonos en su gracia, en realmente lo que significa es que nosotros tenemos que dejar que su gracia sobreabunde en nuestras vidas y descansar en Él. Así nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces también Pablo basa su oración en la paternidad de Dios. O sea, como dice aquí, en el versículo 14 y en el 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, ese Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos nosotros, de todos los creyentes. O sea, Pablo dobla sus rodillas, no para establecer un método de orar o un tipo de forma de nosotros poder orar, sino
sabemos que hay siervos que han orado de diferentes maneras, pero Pablo lo que quiere decir, lo que aquí es que él ora en una actitud de humildad, de reverencia y de respeto hacia Dios. O sea, Pablo dobla sus rodillas porque está ante uno que es más grande que nosotros, uno que es más grande que él, uno que es 3 veces santo, 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 que está sentado a la diestra del Padre en toda su gloria y con toda su majestad. Pablo oró con una confianza, entendiendo de que nuestro Dios no es un Dios flojo o no es un Dios, como dicen en mi país, enclenque, no, sino entendiendo de que Dios es un Dios todopoderoso. Pablo entendía que nosotros podemos fortalecernos en Él y fortalecernos en su poder. Por eso él oraba con confianza y entraba a la presencia de Dios y se doblaba delante de Él. Entonces, ¿para qué Pablo ora al Padre? ¿Cuál es la petición de Pablo con respecto a los efesios? En el versículo 16 nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Wow, las riquezas de Dios son inagotables. La semana pasada estábamos hablando de que Dios era rico en misericordia. O sea, las riquezas de Dios son inagotables, hermanos. Pablo, y lo que tenemos que entender es que no se está hablando simplemente de riqueza monetaria, de dinero. Sí, sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Sabemos que en el cielo vamos a encontrar diamantes y muchas cosas preciosas. Pero lo que más interesa, lo más que a mí me llama la atención es que Dios es rico en misericordia, es rico en gracia, es rico, hermanos, en abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, las riquezas de Dios son inagotables. Pablo no dice que Dios nos dé de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, hermano. Esto no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decir que nos dé de su riqueza a que nos dé conforme a sus riquezas. Una persona rica puede dar de su riqueza a alguien, a cualquier, y puede dar una cantidad bien pequeñita. O sea, si una persona es multimillonaria y tiene 100,000 millones de dólares, él puede dar de su riqueza, puede dar $10, que es de su riqueza, a alguien, ¿verdad? Ahora, puede dar una cantidad mínima, pero si esta persona rica diera conforme a sus riquezas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que de entre más él tiene, más él da. Que entre más que él tiene, más va a seguir dando. Eso es lo que significa dar conforme a su riqueza. Entonces, Pablo en 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 2, nos dice, hablando de las ofrendas, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así que Dios nos da a nosotros en proporción a sus riquezas, que son inagotables, son infinitas. O sea que el Señor, cuando nos está dando conforme a sus riquezas, todas esas bendiciones son infinitas para nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando nosotros moramos y cuando nos vayamos a encontrar con el Señor, y si no morimos y el Señor viene y nos vamos con Él, hermanos, vamos a estar disfrutando de sus infinitas riquezas por toda la eternidad. Eso es algo maravilloso. Y en eso, hermanos, yo me fortalezco, porque eso es algo poderoso. El Señor es tan poderoso que tiene todas estas bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, continúa en este versículo diciendo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué obra el Espíritu Santo en nosotros? Nos fortalece con poder en el hombre interior. En 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 16 al 18 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos fortalece el Espíritu Santo con poder en el hombre interior? Mire lo que el versículo entonces 17 nos dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermano,
Quizás este cuerpo se va desgastando día a día, pero nuestro hombre interior, hermano, se va renovando día a día, de día en día. ¿Y para qué, hermanos? El Señor, el Espíritu Santo nos fortalece a cada uno de nosotros para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si queremos que Cristo habite en nuestros corazones, hermanos, tenemos que meternos en la presencia del Señor y buscar de su presencia. Y el Espíritu Santo entonces va fortaleciéndonos cada día para que Cristo entonces empiece a morar en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué Pablo dice para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? Bueno, hermanos, esto lo vamos a contestar la semana que viene. Así que les invito a que nos sintonice el próximo domingo para continuar con esta clase y continuar con el capítulo 3 de Efesios. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos poder compartir tu palabra en este día. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a que podamos seguir fortaleciéndonos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú toques, Señor, a cada una de esas personas que todavía no te han conocido, Señor. Que ellos puedan conocerte y entregar su vida a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Que el Señor les bendiga. Bendito el nombre del Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Damos con las manos. Esta es una oración que dice: yo no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy en gracia y amor. No me presentaré manos vacías, yo traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Yo no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, yo traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Semilla al que siembra y pan al que come. Amén, aleluya. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Sobre tus hijos hoy derramará.